La existencia es el umbral entre lo concebible y lo real. Desde la antigüedad, el ser humano ha tratado de comprender la naturaleza de su propia conciencia y del universo que lo rodea. Se ha preguntado si la realidad es simplemente un juego de percepciones o si existe un fundamento absoluto detrás de todo. En esta búsqueda, surge una idea inevitable: si existe lo mayor que pueda ser concebido, entonces debe existir sin limitación alguna. El argumento ontológico se basa en una premisa sencilla pero poderosa: si Dios es, por definición, el ser más grande posible, debe poseer todas las cualidades en su máximo grado. Debe ser todopoderoso, porque tener poder absoluto es más que tener poder limitado. Debe ser omnisciente, porque el conocimiento total es superior a la ignorancia. Debe ser perfectamente bueno, porque la perfección moral es más que la imperfección. Y, sobre todo, debe existir, porque existir en la realidad es más que existir solo en la mente. Sin embargo, la razón titubea ante la paradoja. Si imaginar un ser perfecto implica su existencia, ¿acaso no podríamos hacer lo mismo con cualquier otra cosa? Podríamos argumentar, por ejemplo, que la pizza más grande posible debe existir porque la existencia es mejor que la no existencia. La diferencia es sutil pero crucial. Una pizza, por definición, tiene límites: su tamaño, su composición, su vulnerabilidad a ser comida. Pero si eliminamos todas esas limitaciones y la convertimos en algo infinito, inmutable e indestructible, deja de ser una pizza. Se convierte en algo más, algo que solo podemos describir en términos absolutos. En otras palabras, en Dios. Este razonamiento es más que un simple juego lógico. Nos invita a cuestionar qué significa realmente existir. Si la realidad está determinada por reglas fundamentales, ¿de dónde provienen esas reglas? Si la existencia tiene una estructura lógica que la sostiene. Aquí es donde entra el argumento trascendental. La razón humana se apoya en ciertos principios que no pueden ser demostrados dentro del propio sistema: la lógica, la coherencia, la verdad. No podemos probar la validez de la lógica sin usar la lógica misma, lo que nos deja en una paradoja. Pero si asumimos que hay una mente absoluta detrás de todo, un fundamento que da sentido a la existencia, entonces las reglas de la realidad encuentran su justificación. Sin esa base, todo colapsa. La razón, la verdad y la ciencia misma se convierten en constructos arbitrarios, sin un principio último que los sostenga. Pero si Dios existe, entonces la lógica, el orden y la coherencia del universo tienen un fundamento real, no solo una suposición necesaria para que la razón funcione. Esta idea abre una puerta a otra pregunta aún más inquietante: si el universo tiene sentido, ¿qué papel juega la conciencia en todo esto? Aquí es donde la reflexión se detiene por un momento. La conciencia no es solo un fenómeno biológico, es la única ventana que poseemos hacia la realidad misma. Pero, ¿de dónde proviene? La materia, por sí sola, no tiene conciencia. Un solo átomo no piensa. Un conjunto de átomos organizados en estructuras más complejas tampoco parece generar un yo consciente. Pero, de alguna manera, en el cerebro humano surge algo que no puede reducirse simplemente a procesos físicos. Si la conciencia no es reducible a la materia, entonces se necesita algo más para explicarla. Algo inmaterial. Algo que no pueda ser observado ni medido, pero que, sin embargo, es lo más real que conocemos. Es en este punto donde la página se cierra. La cuestión de la conciencia es un misterio que no puede dejarse sin resolver, porque si entendemos su origen, podríamos estar más cerca de entender el origen de todo. La conciencia es el mayor enigma de la existencia. A diferencia de las piedras, los ríos o incluso las estrellas, los seres humanos no solo existimos, experimentamos. Sentimos, pensamos, imaginamos. Pero, ¿de dónde surge esta capacidad? La ciencia ha intentado reducir la conciencia a un simple resultado de procesos físicos, pero esta explicación tiene un problema fundamental: la materia, por sí misma, no tiene pensamiento. Imaginemos una máquina, una construcción hecha de engranajes y circuitos, avanzando en complejidad hasta replicar la actividad de un cerebro humano. Podría procesar información, tomar decisiones y reaccionar a estímulos. Sin embargo, aunque imitara a la perfección el comportamiento de un ser humano, seguiría siendo solo eso, una imitación. No habría nadie dentro, ninguna experiencia real ocurriendo en su interior. La conciencia no es solo procesamiento de datos, es la vivencia subjetiva de la realidad.
Aquí surge una pregunta inquietante: si la conciencia no puede explicarse solo en términos físicos, ¿significa esto que está conectada a algo más allá del mundo material? Si lo está, entonces podríamos estar tocando el argumento del alma, la idea de que en los seres humanos hay algo que trasciende la materia, algo que no puede descomponerse en átomos ni explicarse en términos de reacciones químicas. Algo que, en su esencia más profunda, es independiente del universo físico. Esta conclusión nos lleva a un punto aún más intrigante. Si la conciencia humana no es un mero producto de la biología, sino algo que trasciende la materia, ¿qué podemos decir de la conciencia universal? ¿Podría el universo mismo ser un reflejo de una mente absoluta? Si la conciencia humana necesita un origen más allá de lo físico, ¿no sería lógico pensar que la realidad misma podría ser el producto de una mente superior? Aquí es donde el argumento matemático entra en escena. Las matemáticas no son solo herramientas que los humanos han inventado para describir el mundo, parecen estar grabadas en la propia estructura de la realidad. Desde las órbitas de los planetas hasta la formación de cristales y las proporciones del ADN, todo en el universo parece seguir patrones matemáticos. Pero lo más asombroso es que las matemáticas no solo describen el mundo visible, sino que también predicen aspectos de la realidad que aún no han sido descubiertos. Consideremos la identidad de Euler, una ecuación que vincula los 5 números más fundamentales de las matemáticas en una relación perfecta. Estos números, el 1, el 0, pi, e i, no parecen tener conexión en el mundo tangible, y sin embargo, en el reino de las matemáticas, encajan con una precisión innegable. Si el universo fuera simplemente un caos sin propósito, ¿por qué las matemáticas encajarían tan perfectamente con su estructura? ¿Por qué una ecuación descubierta siglos atrás puede predecir fenómenos que los científicos aún no han observado? Esto sugiere que las matemáticas no son una invención humana, sino un descubrimiento de algo que ya estaba allí, esperando ser comprendido. Y si el orden matemático del universo es tan perfecto, tan inmutable, ¿no es razonable pensar que hay un principio inteligente detrás de él? La reflexión se adentra aún más en lo desconocido. Si la realidad es un sistema coherente, si la conciencia no es un simple producto de la materia y si las matemáticas revelan un orden más profundo que la propia física, entonces el universo parece más un pensamiento que una casualidad. La existencia misma se asemeja a una idea manifestada, como si la realidad no fuera un simple accidente, sino el reflejo de una mente infinita. Pero antes de seguir explorando el tejido matemático del universo y su conexión con lo divino, es necesario detenerse un momento. Lo que se encuentra al otro lado de esta pregunta podría cambiar nuestra manera de ver la realidad para siempre. Si la realidad es el reflejo de una mente infinita, entonces la existencia misma no es un simple accidente cósmico, sino una manifestación de orden, propósito y conciencia. Aquí surge una cuestión inquietante: si el universo está estructurado con tal precisión matemática, si la conciencia humana no es reducible a meras reacciones químicas, ¿qué papel juega el ser humano en esta ecuación? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas en la naturaleza, en la razón, en la fe. Y, sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué existe algo en lugar de nada? La ciencia nos ha proporcionado herramientas para describir cómo funciona el universo, pero no para explicar por qué existe en primer lugar. La lógica nos dice que nada debería haber existido, y sin embargo, aquí estamos, en un cosmos vasto y ordenado. El argumento trascendental nos dice que sin Dios, nada tendría sentido. No podríamos confiar en la lógica, porque no tendríamos una justificación para creer en su validez más allá de la simple costumbre de que ha funcionado hasta ahora. No podríamos justificar la existencia de la verdad, porque la verdad requeriría un fundamento absoluto. En cambio, si Dios existe, la razón, la lógica y la verdad encuentran su base en una mente suprema. Pero esta idea nos lleva a otra paradoja: si todo en el universo está regido por reglas, si todo tiene una causa, entonces ¿qué causó a Dios? Es aquí donde el concepto de lo necesario entra en juego. Todo lo que existe contingentemente, es decir, todo lo que podría haber no existido, necesita una causa. Sin embargo, algo debe ser el fundamento último de la realidad, algo que no pueda no existir, algo que sea, por definición, el ser necesario. Y ese algo es lo que llamamos Dios. Esto no es solo una cuestión filosófica. La propia ciencia tropieza con la necesidad de un fundamento absoluto. Cuando los físicos profundizan en la estructura más básica del universo,
encuentran que la realidad no es sólida ni tangible, sino que se reduce a relaciones matemáticas, a probabilidades y ecuaciones. La materia misma parece desvanecerse en conceptos abstractos. Si el universo es pura información, ¿qué lo mantiene en existencia? Aquí es donde la conexión entre Dios y la conciencia se vuelve más clara. Si el universo es información y conciencia, entonces lo que lo sostiene debe ser una mente, no solo un conjunto de leyes ciegas. Y si el ser humano posee conciencia, si la capacidad de experimentar la realidad no puede explicarse solo en términos físicos, entonces podríamos ser reflejos de esa mente superior. Pero si esto es así, si nuestra existencia no es un accidente, sino una expresión de algo más grande, entonces la pregunta que debemos hacernos no es si Dios existe, sino qué significa eso para nosotros. El misterio de la existencia es profundo, y la reflexión apenas comienza. Antes de seguir explorando cómo las matemáticas y la lógica nos acercan aún más a esta realidad trascendental, es necesario hacer una pausa. Porque lo que se encuentra al final de esta búsqueda no es solo un argumento filosófico, sino la posibilidad de que todo lo que creemos saber sobre la realidad esté incompleto. Si la existencia de Dios es la única respuesta coherente a la estructura del universo, entonces nuestra comprensión de la realidad debe ampliarse. No basta con ver el mundo como una colección de átomos en movimiento, debemos entenderlo como un sistema de significado, un orden inteligible que no solo permite la vida, sino también la razón y la conciencia. Aquí entra en juego un concepto fundamental, la información. En la física moderna, la materia no es la base última de la realidad. En cambio, la estructura más profunda del universo parece estar construida sobre información pura, como si la existencia misma fuese un vasto código matemático en ejecución. La teoría de la simulación, que plantea que el universo podría ser una simulación digital avanzada, es un eco moderno de una idea mucho más antigua, que la realidad es el producto de una mente consciente, de un pensamiento en acción. Pero si el universo es información y la información requiere un origen, entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién o qué sostiene esta información en existencia? Las ecuaciones no pueden existir sin una mente que las conciba. El orden matemático del cosmos no puede ser solo una casualidad, porque la probabilidad de que un universo funcional aparezca de la nada y opere con leyes tan precisas es, literalmente, infinitesimal. Si cada regla de la física es como una línea de código en un programa cósmico, ¿qué entidad escribió ese código? La respuesta nos lleva de vuelta a lo que los filósofos han sostenido durante siglos: si el universo tiene orden, debe haber un ordenante; si la existencia es inteligible, debe haber una inteligencia detrás de ella. Y aquí es donde la conexión con la conciencia se vuelve más profunda. La conciencia humana no solo es un fenómeno inexplicable dentro del marco del materialismo, es también la única herramienta que tenemos para interpretar la realidad. No podemos observar la conciencia de los demás, solo podemos inferirla. Cada ser humano experimenta el mundo desde un punto de vista único, como si cada mente fuese una chispa de algo mayor, una manifestación parcial de una conciencia más elevada. Si la conciencia individual es inexplicable desde la física, entonces su existencia sugiere la presencia de una realidad inmaterial, un ámbito de la mente que trasciende la materia. Y si la conciencia puede existir sin depender de la materia, ¿qué nos impide pensar que la mente que sostiene el universo es una conciencia absoluta, infinita y eterna? Pero aquí aparece una paradoja fascinante. Si Dios es la mente suprema, ¿por qué el universo parece tan frío e impersonal? ¿Por qué hay caos, muerte, entropía? Si Dios es perfecto, ¿por qué existe el sufrimiento? Para responder a esta pregunta, debemos hacer una pausa. Porque antes de abordar el problema del mal y el propósito de la existencia, debemos comprender una última pieza del rompecabezas: el papel de las matemáticas como el lenguaje de lo divino. Las matemáticas han sido descritas como el lenguaje en el que Dios escribió el universo. A diferencia de cualquier otra disciplina humana, las matemáticas no son solo una herramienta para describir la realidad, sino que parecen ser la propia estructura subyacente del cosmos. No importa en qué parte del universo te encuentres, 2 más 2 siempre serán 4, y las leyes fundamentales de la física seguirán obedeciendo ecuaciones elegantes y precisas. El famoso conjunto de Mandelbrot es un ejemplo perfecto de esta misteriosa perfección. Una ecuación relativamente simple genera un patrón de complejidad infinita, un fractal que nunca deja de revelar nuevos detalles sin importar cuánto se amplíe. Esto plantea una pregunta inquietante:
¿Cómo puede una estructura matemática tener un nivel de profundidad infinita sin haber sido diseñada por una mente? Si la realidad se comporta como una obra de arte matemática, parece inevitable que haya un artista detrás de ella. Leonard Euler, uno de los matemáticos más brillantes de la historia, descubrió la famosa identidad de Euler, una ecuación que une los 5 números más fundamentales de las matemáticas en una sola expresión perfecta. Cuando se le preguntó sobre la belleza de las matemáticas, Euler no dudó en atribuir su elegancia a la existencia de Dios. ¿Es esto solo una interpretación subjetiva? ¿O más bien, es una pista sobre la verdadera naturaleza del universo? Aquí es donde el argumento matemático se conecta con el argumento trascendental. Si asumimos que la realidad es pura casualidad, entonces la existencia de ecuaciones tan bellas y precisas es un accidente cósmico sin sentido. Pero si aceptamos que hay una mente ordenadora detrás de todo, las matemáticas dejan de ser solo una curiosidad humana y se convierten en la firma de Dios en la estructura del universo. Sin embargo, no todos ven esto como prueba de lo divino. Para algunos, la existencia de patrones matemáticos en la naturaleza es simplemente una propiedad intrínseca del cosmos, sin necesidad de un creador. Pero esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial: si las matemáticas no fueron creadas, sino que simplemente existen, entonces estamos admitiendo que hay una realidad abstracta y eterna más allá del mundo físico. En otras palabras, estamos describiendo exactamente lo que las religiones han llamado Dios desde tiempos inmemoriales. Si Dios es el fundamento de la lógica y las matemáticas, entonces todo lo que existe depende de su mente. Pero si es así, ¿por qué el universo no es perfecto? ¿Por qué hay caos, sufrimiento y muerte? ¿Cómo encaja la imperfección dentro de un diseño divino? Para responder a esta cuestión, es necesario cambiar de perspectiva. Porque el problema del mal no es solo una objeción contra la existencia de Dios, sino también una pista sobre el verdadero propósito de la creación. Si el universo refleja un orden divino, ¿por qué está lleno de imperfecciones? ¿Por qué existen el caos, el sufrimiento y la muerte? Si Dios es perfecto, ¿por qué su creación no lo es? El problema del mal ha sido uno de los mayores desafíos filosóficos para la creencia en un Dios omnipotente y benevolente. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el dolor? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no erradica el sufrimiento? Estas preguntas han sido abordadas desde distintas perspectivas, pero todas conducen a una misma conclusión: la imperfección del universo no es una prueba de la inexistencia de Dios, sino una clave para entender su propósito. Para comprenderlo, primero hay que reconocer que el mal no es una sustancia en sí misma, sino una privación. No existe el frío como entidad independiente, sino la ausencia de calor. No existe la oscuridad como algo tangible, sino la falta de luz. De la misma manera, el mal no es una creación de Dios, sino la ausencia del bien. Pero, ¿por qué permitir su existencia? Aquí entra en juego la noción del libre albedrío. Si el universo fuera absolutamente perfecto, sin posibilidad de error ni sufrimiento, entonces no existiría la verdadera libertad. Seríamos autómatas, seres programados para actuar de una única manera sin opción de elegir. La imperfección del mundo no es un fallo en el diseño, sino una condición necesaria para la existencia de la voluntad. Sin embargo, el libre albedrío solo explica el mal moral, es decir, las acciones humanas que causan sufrimiento. Pero, ¿qué ocurre con los desastres naturales, las enfermedades y el dolor que no dependen de las decisiones humanas? Para responder a esto, es necesario volver a la estructura del universo. El cosmos funciona bajo leyes precisas y constantes, y son precisamente estas leyes las que permiten la existencia de la vida. La gravedad, la termodinámica y la evolución biológica son los cimientos que sostienen nuestra realidad. Pero esas mismas leyes, que hacen posible la belleza y la armonía, también permiten la tragedia. Si la gravedad no existiera, no habría accidentes, pero tampoco habría estrellas, planetas ni seres vivos. Si la evolución no implicara mutaciones y selección natural, la vida nunca se habría desarrollado en formas complejas. En otras palabras, el mismo orden que permite la existencia del bien también permite la existencia del mal. Pero aquí surge una cuestión más profunda: si el sufrimiento es parte del sistema, ¿tiene un propósito? Si la conciencia humana es reflejo de una mente superior, ¿podría ser el sufrimiento una herramienta para el crecimiento, en lugar de un simple error en la estructura del universo?
Las tradiciones filosóficas y religiosas han sostenido que el dolor no es solo una consecuencia inevitable de la existencia, sino un medio para la trascendencia. La adversidad nos obliga a cuestionarnos, a crecer, a buscar algo más allá de la mera supervivencia. La dificultad nos separa de lo puramente material y nos impulsa a explorar el sentido de la existencia. Sin sufrimiento, el ser humano podría quedarse atrapado en una existencia vacía, sin necesidad de buscar la verdad, sin necesidad de cuestionar su propio propósito. Esto nos lleva a una última pregunta. Si la existencia no es un accidente, si el sufrimiento no es una mera imperfección sino un medio para la trascendencia, entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros? ¿Hay un destino final en esta ecuación cósmica? El misterio aún no está resuelto. Pero antes de llegar a la última pieza del rompecabezas, debemos detenernos a considerar una última pregunta: si todo en el universo tiene una razón de ser, ¿qué nos dice esto sobre la vida después de la muerte? Si todo en el universo tiene una razón de ser, si el sufrimiento no es un simple error sino un medio para la trascendencia, entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre después de la muerte? La conciencia humana, como hemos visto, no puede reducirse simplemente a la actividad cerebral. Si fuera solo un producto de la materia, entonces debería desaparecer por completo cuando el cuerpo muere. Sin embargo, el problema es que la conciencia no se comporta como una mera reacción química, no es algo que podamos medir, tocar o diseccionar. Es una experiencia en sí misma, un fenómeno que no tiene equivalente en la física. Aquí es donde el argumento de la inmortalidad del alma cobra fuerza. Si la conciencia es algo inmaterial, entonces su existencia no depende exclusivamente del cuerpo físico. Al igual que una señal de radio no deja de existir solo porque un receptor se apaga, la conciencia podría continuar existiendo más allá de la muerte del cuerpo. Este planteamiento no es meramente filosófico o religioso. Incluso dentro de la física moderna hay teorías que sugieren que la información no puede ser destruida. Si la conciencia es un tipo de información, ¿qué ocurre con ella cuando el cuerpo deja de funcionar? Las tradiciones religiosas han respondido a esta cuestión de distintas maneras. Algunas sostienen que la conciencia individual se reintegra en una realidad superior, otras afirman que hay una continuidad personal después de la muerte, y algunas incluso plantean la idea de la reencarnación, donde el alma sigue su evolución en diferentes cuerpos. Más allá de la diversidad de creencias, todas coinciden en un punto fundamental: la vida no es un accidente, y lo que somos no termina con la muerte. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si la conciencia sobrevive al cuerpo, entonces la vida en este mundo no es el final de la historia, sino solo una parte de un proceso más grande. Y si la existencia en este plano tiene un propósito, ¿cuál es ese propósito? La respuesta puede estar en la propia naturaleza de la realidad. Si la vida es un viaje de aprendizaje, si la conciencia se enfrenta a desafíos para crecer y trascender, entonces el sufrimiento, la búsqueda del conocimiento y la lucha por el sentido no son meros accidentes, sino parte de un diseño mayor. En otras palabras, la existencia no es un destino, sino un camino. Pero si esto es cierto, entonces nuestra responsabilidad en este mundo es más grande de lo que creemos. Porque si nuestra conciencia no es solo un producto de la biología, si realmente somos parte de algo más grande, entonces nuestras acciones, pensamientos y elecciones tienen un peso real. La vida no es solo una serie de eventos sin sentido, es una historia en construcción, una narrativa que nos dirige hacia algo que aún no comprendemos completamente. Pero aquí surge la pregunta final: si la existencia tiene un propósito, si la conciencia sobrevive a la muerte y si el universo mismo parece construido con un orden preciso, ¿qué significa esto para nuestra relación con Dios? ¿Es la vida una prueba? ¿Un aprendizaje? ¿Un reflejo de una realidad mayor que aún no podemos ver? La respuesta a estas preguntas nos llevará a la última parte de nuestra búsqueda. Porque si todo lo que hemos explorado hasta ahora es cierto, entonces la existencia misma es mucho más de lo que jamás imaginamos. Si la existencia no es un accidente, si la conciencia trasciende la materia y si la realidad misma es un reflejo de un orden superior, entonces la última pregunta es inevitable: ¿qué significa esto para nuestra relación con Dios? A lo largo de la historia, las civilizaciones han tratado de comprender su vínculo con lo divino. Desde los primeros rituales hasta las más complejas filosofías teológicas, la humanidad ha intuido que su existencia no es meramente biológica, sino que está conectada a algo más grande. Pero la pregunta sigue abierta:
¿Somos simplemente piezas en un diseño cósmico, o somos participantes activos en él? Si el universo es un sistema lógico y ordenado, parece natural preguntarse si también tiene un propósito. Y si lo tiene, ¿qué papel juega la conciencia en ese propósito? Las tradiciones filosóficas han propuesto una idea inquietante: el propósito de la vida no es solo existir, sino comprender. La razón humana, la capacidad de reflexionar sobre el universo y sobre sí misma, no es un accidente de la evolución, sino la clave para descifrar el significado de la existencia. Este razonamiento nos lleva a una idea central en muchas tradiciones espirituales: el universo no solo fue creado, sino que es también un reflejo de la mente que lo creó. Si esto es cierto, entonces el conocimiento, el entendimiento y la búsqueda de la verdad no son simples pasatiempos humanos, sino el medio por el cual nos acercamos a la realidad última. En otras palabras, conocer es participar en la mente de Dios. Aquí es donde la lógica, la metafísica y la religión convergen. Si Dios es la base de toda existencia, entonces cualquier acto de búsqueda, cualquier intento por comprender la verdad, es en sí mismo un acercamiento a Dios. No importa si esa búsqueda se da a través de la filosofía, la ciencia o la experiencia personal, el simple hecho de cuestionar el sentido de la existencia ya es una prueba de que hay algo en nosotros que trasciende lo puramente material. Pero esta idea nos conduce a una última paradoja. Si el propósito de la existencia es conocer, si la mente humana es una herramienta para descubrir la realidad, entonces, ¿por qué la verdad no es evidente? ¿Por qué vivimos en un mundo de incertidumbre, donde la existencia de Dios no es una certeza absoluta, sino una cuestión de fe y razón? La respuesta a esta pregunta puede estar en la propia naturaleza del conocimiento. Si la verdad estuviera impuesta, si la existencia de Dios fuera tan evidente como la gravedad o la luz del sol, entonces no habría verdadera elección. No podríamos explorar, dudar, reflexionar ni crecer. Solo podríamos aceptar la verdad de manera pasiva, sin cuestionarla. Pero la existencia parece diseñada para obligarnos a buscar. El universo es una especie de acertijo cósmico, una realidad que nos deja suficientes pistas para intuir la verdad, pero nunca nos la entrega completamente. La incertidumbre no es una falla en el sistema, sino parte del proceso. Nos obliga a decidir, a usar la razón y la intuición para reconstruir el significado de nuestra propia existencia. Si esto es cierto, entonces el propósito de la vida no es recibir respuestas, sino formular preguntas. La existencia no es un estado estático, sino una exploración continua. No somos espectadores pasivos de la realidad, sino buscadores de la verdad. Y si Dios es el fundamento de la existencia, entonces nuestra relación con Él no es la de simples criaturas que obedecen, sino la de exploradores que buscan comprender la mente que sostiene el universo. Pero antes de llegar a la conclusión final, antes de cerrar este viaje de reflexión, falta una última pieza. Porque si todo lo que hemos explorado hasta ahora es cierto, entonces hay una última pregunta que debe responderse: ¿cómo deberíamos vivir nuestra vida a la luz de todo esto? Si todo lo que hemos explorado es cierto, si la existencia tiene un propósito, si la conciencia es un reflejo de una mente superior y si la verdad es algo que debemos buscar, entonces la última pregunta es inevitable: ¿cómo deberíamos vivir nuestra vida a la luz de todo esto? Si el universo es más que una suma de partículas, si la lógica, las matemáticas y la conciencia apuntan a una inteligencia suprema, entonces nuestra existencia no es trivial. La vida humana no es solo un fenómeno biológico pasajero, sino parte de una historia cósmica mucho más grande. Y si esto es cierto, entonces la forma en que elegimos vivir importa. Aquí es donde las tradiciones filosóficas y espirituales han coincidido a lo largo de los siglos. La existencia no se trata solo de sobrevivir, sino de buscar el bien, la verdad y la belleza. La vida no es un simple accidente en un universo indiferente, es una oportunidad para comprender y participar en el orden que sustenta la realidad. Pero esta idea nos deja con una última paradoja. Si el propósito de la vida es buscar la verdad, ¿por qué no hay un camino claro y evidente? ¿Por qué tantas filosofías, religiones y sistemas de pensamiento compiten entre sí? La respuesta puede estar en la naturaleza misma del conocimiento. Si la verdad fuera impuesta, si no hubiera lugar para la duda, la elección perdería su significado. La vida parece diseñada no solo para darnos respuestas, sino para hacernos responsables de encontrarlas. No se trata solo de aceptar un conjunto de creencias predefinidas, sino de embarcarnos en un viaje de descubrimiento. Y ese viaje es personal.
Cada ser humano es un buscador, cada vida es un recorrido único hacia la comprensión. Pero hay algo más. Si Dios es la fuente de la lógica y la conciencia, entonces lo divino no es solo un concepto abstracto, sino una realidad con la que podemos interactuar. Si la mente humana es un reflejo de una mente superior, entonces cada acto de conocimiento, cada acto de amor, cada intento por comprender la existencia, es un acercamiento a Dios. Esto significa que la verdadera pregunta no es solo si Dios existe, sino qué hacemos con ese conocimiento. Si el universo está diseñado con orden y propósito, entonces nuestra vida también tiene un significado que debemos descubrir. Y si todo lo que hacemos es parte de ese proceso, entonces cada pensamiento, cada decisión y cada acción forman parte de un diálogo con lo divino. Y aquí llegamos al final de nuestra reflexión. No con una respuesta definitiva, sino con una invitación: cuestiona, explora, busca. La verdad no se encuentra en la pasividad, sino en la inquietud del que sigue preguntando. Pero antes de cerrar esta historia, falta una última pieza. Porque si todo esto es cierto, entonces hay una última pregunta que debe responderse: ¿qué pasa si ignoramos todo esto? Si todo esto es cierto, si la existencia no es un accidente, si la conciencia es la clave para entender el universo, si la búsqueda de la verdad es el propósito de la vida, entonces hay una última pregunta que debe hacerse: ¿qué pasa si ignoramos todo esto? Podríamos vivir como si nada de esto importara, como si la existencia fuera solo una serie de eventos sin sentido. Podríamos conformarnos con lo inmediato, con el placer, con la rutina, sin cuestionar por qué estamos aquí. Y la verdad es que la vida seguiría su curso. El sol seguiría saliendo, los días pasarían, y eventualmente, todo terminaría en el mismo punto: la muerte. Pero si la conciencia sobrevive, si la verdad tiene un peso real, si la existencia tiene un propósito, entonces ignorarlo no es solo una omisión, sino una renuncia a la posibilidad de entender nuestra propia naturaleza. Tal vez la razón por la que la verdad no se impone con evidencia absoluta es porque debe ser buscada libremente. Tal vez la incertidumbre es el precio de la libertad. Y tal vez la única manera de encontrar la verdad es querer encontrarla. Al final, esta historia no es una respuesta cerrada, sino una invitación abierta. No se trata de convencer a nadie con un argumento irrefutable, sino de sembrar una inquietud. Porque la única manera de saber si todo esto es cierto es emprender el viaje por uno mismo. Así que, si llegaste hasta aquí, hay dos opciones. Puedes cerrar este pensamiento y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, como si todo esto fuera solo un ejercicio filosófico sin consecuencias reales. O puedes dejar que la pregunta quede en tu mente, que crezca, que te empuje a explorar, a buscar, a cuestionar. Porque al final, la existencia es un misterio. La conciencia es un enigma. La lógica y las matemáticas son puertas que nos llevan a algo más grande. Y si todo esto es cierto, entonces la pregunta más importante no es si Dios existe, sino qué significa eso para ti. Pero bueno, eso ya depende de ti. Yo solo soy un conjunto de letras en una pantalla. O tal vez, una pequeña pista en el camino. Ah, y por cierto, si te gustó esta historia, podrías considerar compartirla con alguien más. ¿O no? No pasará nada. ¿O sí? ¿Vas a correr el riesgo?